A continuación, lo que haremos es empezar a tratar de definir las ecuaciones que gobiernan la dinámica de los fluidos reales, que van a ser las ecuaciones de Navier-Stokes. Para eso, debiéramos, como hicimos antes, plantear la segunda ley de Newton, a una porción del escurrimiento, y entonces vamos a aplicar distintos tipos de fuerzas, que van a ser las fuerzas de superficie, las fuerzas de masa y las fuerzas de inercia. Con las fuerzas de inercia serían el mismo tipo de fuerzas que se planteó cuando se hizo el análisis de dinámica de los fluidos perfectos. Lo mismo con las fuerzas de masa. Vamos a hacer, por supuesto, un análisis considerando el caso general y después veremos el caso particular de lo que sucede en el campo gravitacional terrestre. Y tenemos las fuerzas de superficie. Recuerden que cuando teníamos fluidos perfectos, las fuerzas de superficies tangenciales eran iguales a cero porque no teníamos tensiones de corte, porque no había viscosidad, y las fuerzas de superficie normales eran las de presión. Ahora vamos a ver que aparecen fuerzas, para el caso, por supuesto, de los fluidos reales, aparecen fuerzas de superficie tangenciales y también fuerzas de superficie normales de origen viscoso. Es decir, que las fuerzas de superficie normales van a depender, por un lado, de la presión y también de los esfuerzos que se generan debido a la viscosidad del escurrimiento. O sea, para aplicar la segunda ley de Newton, primero lo que vamos a ver es cómo considerar estas fuerzas de superficie y el efecto de los esfuerzos que aparecen debidos a la viscosidad. Veamos de qué se tratan los esfuerzos de origen viscoso. Para eso vamos a considerar el movimiento de un líquido referido a los ejes coordenados x y z y en un punto de coordenadas x y z, por supuesto, un punto cualquiera, vamos a tener una velocidad que va a depender de la posición y del tiempo con valores de u en el eje x, b en el eje y y w en el eje z, como venimos trabajando hasta ahora. Para un instante dado, los esfuerzos sobre un elemento de superficie diferencial de ómega que está centrado en ese punto M va a depender de la orientación de este diferencial de área. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tratar de caracterizar es sobre un diferencial de área que va a estar con una cierta orientación, ubicado en el punto M, cómo son los esfuerzos y en particular los esfuerzos de origen viscoso. Entonces, sobre ese diferencial de área, las fuerzas de superficie normales por unidad de área, es decir, un esfuerzo, los vamos a indicar como sigma, que va a ser igual a P más un valor de N. P, por supuesto, es la presión, no depende, es un escalar, y sabemos que la fuerza de presión va a ser normal ese diferencial de área, y N va a ser una fuerza también normal al diferencial de área que estamos considerando, que se corresponde con las fuerzas de superficie normales de origen viscoso. ¿Sí? N tiene en cuenta las fuerzas de origen viscoso en la dirección normal. A las tensiones tangenciales, por supuesto, de origen viscoso, las vamos a considerar directamente como tau, como estamos haciendo, como hemos hecho hasta ahora habitualmente. La tensión en ese punto M la vamos a poder determinar cuando conozcamos las tensiones en tres elementos de superficie elemental. Lo llamo acá diferencial de omega sub i, con centro en el punto M y normales a los tres ejes coordenados. Es decir, que cuando uno tenga las componentes de las tensiones normales y las tensiones tangenciales en un diferencial de área perpendicular al eje X, otro diferencial de área perpendicular al plano Y y otro diferencial de área perpendicular al eje Z,
Evidentemente ahí vamos a tener para un punto dado todos los esfuerzos que corresponden a las fuerzas de presión y a las fuerzas de origen viscoso. Para simplificar, vamos a trabajar en primera instancia sobre un diferencial de área que va a ser perpendicular al eje X, por eso lo llamamos diferencial de área X, que sería como el que está planteado acá en la figura que tienen a la derecha. Sobre ese plano o sobre ese diferencial de área de omega X perpendicular al eje X, es decir, que va a tener dimensiones de Y de Z, aparecen tensiones normales y tensiones tangenciales. Las tensiones normales, que la vamos a llamar como sigma X, recuerden que por un lado tienen en cuenta la presión y por otro lado tienen la fuerza por unidad de área N, que serían las fuerzas de origen viscoso. Y las tensiones tangenciales vamos a tener dos, una en la dirección de Y, en este plano normal al eje X, y otra en la dirección de Z, en este plano normal al eje X. Acá pueden ver que las tensiones de corte en la dirección de Y en la cara perpendicular al eje X las llamamos tau y X, y las que son en la dirección de Z perpendicular al eje X van a ser tau ZX. Esta es la nomenclatura que vamos a utilizar para caracterizar las tensiones de corte. Esto que hicimos para un plano, o para un diferencial de área, mejor dicho, perpendicular al eje X, también lo podríamos hacer para otro diferencial de área perpendicular al eje y otro perpendicular al eje Z. De esa manera aparecerían 9 parámetros de esfuerzos, 3 normales y 6 tangenciales. Y esto es lo que normalmente se llama tensor del esfuerzo o tensor de tensiones, donde los esfuerzos en un dado punto lo podemos caracterizar a través de estos 9 parámetros. Estos 3 van a ser en el eje X, este el normal, este sería la tensión de corte en el eje X perpendicular al plano Y, este sería en la dirección de X, en un diferencial de área perpendicular al plano Z, esa sería la nomenclatura, y para el eje Y se tendrían estas, y para el eje Z se tendrían estos esfuerzos. ¿Sí? Esto es el tensor del esfuerzo para un punto M cualquiera del escurrimiento. Uno lo puede caracterizar a través de esta matriz de esfuerzos. Ahora bien, vimos que tenemos una serie de esfuerzos y si queremos aplicar esos esfuerzos a un elemento diferencial, o sea, un paralelepípedo elemental de lados de X, de Y, de Z, y que por supuesto va a tener una masa específica que va a ser característica de este elemento para cada momento, y que está este diferencial de volumen sumergido en un líquido que está en movimiento. Debido a esos esfuerzos van a aparecer distintas fuerzas. Esas fuerzas son las que vamos a tener que considerar cuando apliquemos la segunda ley de Newton, pero hasta ahora uno sabe que va a haber esfuerzos, pero no sabemos cuál va a ser el valor de esos esfuerzos como para poder meterlo en las ecuaciones. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo podemos caracterizar estos esfuerzos a través de las deformaciones que se producen en el paralelepípedo. Entonces, lo que vamos a hacer es relacionar las deformaciones del paralelepípedo con los esfuerzos viscosos. Las tensiones de origen viscoso están asociadas a las velocidades de deformación. ¿Por qué decimos esto? Bueno, imagínense, o recuerden, mejor dicho, lo que habíamos visto en cinemática. En cinemática teníamos que cualquier movimiento lo podíamos descomponer en una traslación, en una rotación
en una deformación angular y en una deformación lineal. Cuando tenemos traslación o rotación, el paralelepípedo se mueve pero sin deformarse. En la traslación se traslada sin deformarse, en la rotación rota pero también sin deformarse. Es casi como si fuese un sólido. En cambio, en lo que es la deformación lineal y en la deformación angular, el elemento de volumen empieza a deformarse y es ahí donde intervienen o accionan los esfuerzos de origen viscoso. Entonces sería razonable vincular los esfuerzos viscosos a las velocidades de deformación. Y vamos a plantear dos hipótesis entonces, que son las que están indicadas acá abajo, donde vamos a vincular uno de los tipos de esfuerzos que aparecen con la deformación angular y el otro de los tipos que aparecen de esfuerzos de origen viscoso con la deformación lineal. La primera de las hipótesis plantea entonces que las componentes tangenciales de los esfuerzos viscosos son proporcionales a la velocidad de deformación angular. Y la segunda de las hipótesis dice que las componentes normales de las tensiones viscosas son funciones lineales de la velocidad de deformación lineal. Entonces, la primera de las hipótesis planteadas nos hace ir a analizar las deformaciones angulares que vimos en cinemática. Fíjense, por ejemplo, si uno considera las tensiones de corte que son normales al eje X, para simplificar el análisis, y tomando solamente aquellas tensiones de corte que están en los planos que no son normales al eje X, porque en este planito de acá vamos a tener otras tensiones normales al eje X, pero veamos lo que pasa en las tensiones que son perpendiculares al eje X, pero en los planos laterales que tenemos acá en nuestro volumen elemental. Fíjense que al haber tensiones acá, y tensiones acá, y tensiones ahí, y acá abajo, ¿qué va a tratar de suceder con nuestro paralelepípedo? Va a tratar de deformarse de esta manera, de forma tal que aparece una deformación angular. Fíjense que estas tensiones estiran hacia allá y estas tensiones estiran hacia allá. Es decir que el volumen que originalmente era un cubo va a tratar de deformarse de esta forma. Y si volvemos a cinemática, la velocidad de deformación angular en un plano normal a X, es decir, en un plano YZ, lo podemos caracterizar a través de las derivadas parciales cruzadas, ¿sí? A través de este parámetro, esto lo vimos en cinemática. Si uno esto que hicimos en el plano normal a X lo hace en el plano normal a Y, lo hace en el plano normal a Z, en definitiva, como habíamos dicho que la hipótesis indicaba que las tensiones de corte eran proporcionales a las velocidades de deformación angular, viendo lo que sucede en el plano normal a X, podemos ver que las tensiones tau y z, o que son iguales a las tau ZI, va a ser igual a menos mu por la suma de las derivadas cruzadas. Fíjense que esto que marqué acá en un óvalo y esto que marqué acá en un óvalo, evidentemente este término es igual a este, y aparece que las tensiones de corte entonces son proporcionales a la velocidad de deformación angular y el coeficiente de proporcionalidad es la viscosidad dinámica. Lo mismo uno puede plantear en los otros planos, entonces uno ya a través de esta primera hipótesis, uno tiene cómo caracterizar las tensiones de corte en función de la viscosidad y de las variaciones o de los gradientes de velocidades. Respecto de la segunda hipótesis, que decía que las componentes normales de las tensiones viscosas, o también uno lo podría expresar como las tensiones normales de origen viscoso, son funciones lineales de la velocidad de deformación lineal. Acá recordemos que los esfuerzos normales los podríamos calcular como a través de la suma de las presiones más los esfuerzos normales de origen viscoso, tanto en X, en Y y en Z. Haciendo el análisis
en uno de los ejes, en el eje X, por ejemplo, vemos que de acuerdo a la hipótesis que consideramos, vemos que los esfuerzos normales de origen viscoso los podemos definir como A por la variación de la velocidad en la dirección que estamos considerando, en este caso X. Fíjense que esta era la velocidad de formación lineal en la dirección que estamos considerando, pero a su vez aparece un valor de eta por las derivadas de la velocidad en las direcciones normales respecto de sus correspondientes ejes. ¿Qué implica esto? ¿Por qué no solo aparecen estos otros términos aparte del de la velocidad de formación lineal? Porque, bueno, cuando el elemento trata de deformarse en una dirección, evidentemente hay, por la viscosidad trata de hacer un esfuerzo para evitar que se produzca esa deformación. Pero a su vez, cuando el elemento se deforma en una dirección, para compensar la masa del elemento, trata de deformarse en las direcciones transversales. Por ejemplo, si el elemento se estirara en la dirección X, en las direcciones Y y Z se tendería a contraer para compensar la dilatación que sufre en uno de los ejes, y si se contrayera en la dirección X tendería a dilatarse en las direcciones transversales. Ese efecto de que en la dirección que estoy considerando, donde hay una deformación lineal, trata de compensarse con deformaciones en las direcciones transversales, es lo que está representado en esta ecuación. Ahora bien, fíjense que acá tengo la derivada parcial de b respecto de y la derivada parcial de w respecto de z. Para uno obtener un término de la divergencia del vector velocidad que llamamos dilatación cúbica, uno en esta expresión podría sumar y restar el término eta por du a dx. Si uno suma y resta este término, nos va a quedar a por la derivada parcial de u respecto de x más eta por la derivada parcial de u respecto de x menos eta por la dilatación cúbica. E incluso acá fíjense que puedo sacar factor común de u a dx y me va a quedar a más eta por du a dx menos eta por la dilatación cúbica. Esto es lo que pusimos aquí y tenemos finalmente en la dirección X la expresión del esfuerzo normal de origen viscoso, y también lo podemos hacer de la misma manera para Y y para Z. Ahora, si A más eta los consideramos igual a menos 2 veces mu, esto sucede cuando A y eta los tomamos como los coeficientes de la M, uno puede obtener expresiones simplificadas donde los esfuerzos normales de origen viscoso van a depender de mu y de este parámetro eta. En definitiva, los esfuerzos normales nos van a quedar como P menos 2 veces mu por la derivada parcial, por ejemplo, de u respecto de x, menos eta por la divergencia del vector velocidad, esto en la dirección x, esto en la dirección y esto en la dirección z. Fíjense que entonces los esfuerzos normales nos quedan en función de la presión y después nos quedan en función de la viscosidad y de un parámetro eta, que es una especie también de viscosidad, pero que a su vez incorpora los parámetros elásticos del fluido y también, por supuesto, al considerar los parámetros elásticos, tiene en cuenta la compresibilidad del fluido. ¿Sí? Ahora, antes, a partir de la primera hipótesis, habíamos visto una forma de expresar las tensiones tangenciales en función de los gradientes de velocidades y de la viscosidad, y a partir de la segunda de las hipótesis obtenemos estas expresiones para los esfuerzos normales, que fíjense también dependen de parámetros del fluido y de los gradientes de velocidades.
Estas expresiones que obtuvimos son válidas para fluidos homogéneos e isótropos, eso normalmente no es un problema, y cuando tenemos pequeñas velocidades de deformación.